Hola, ¿qué tal amigos hermanos? ¿Cómo estáis? Pues hoy quiero hablar de un tema que también ha creado bastante polémica en el mundo cristiano y es acerca del día de reposo, si se debe guardar el sábado o el domingo como día de reposo. Voy a intentar hacer un análisis bíblico del mismo y intentar explicar por qué nosotros, por ejemplo, como santos los últimos días, guardamos el día de reposo y lo hacemos en domingo. Primero vamos a analizar qué es el día de reposo y cuándo se recibió este mandamiento. En Génesis 2, 1 al 3, leemos que justo el segundo capítulo de la Biblia, cuando fueron creados los cielos y la tierra, el séptimo día Dios descansó de todas sus obras, bendijo el séptimo día y lo santificó. Eso es un hecho que se produjo al principio de la creación y que no ha sido cambiado ni abolido ni ha terminado. Por lo tanto, el séptimo día para Dios y para nosotros es un día santo, un día bendito, que tenemos que santificarlo, que tenemos que guardarlo. De hecho, en Éxodo, luego, capítulo 20, uno de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, precisamente tiene que ver con el día de reposo. Cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, el Éxodo 20, como he dicho, versículo 8, nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día para Jehová tu Dios es reposo. No harás obra alguna y tal, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Por lo tanto, vemos que es un mandamiento que se dio al principio y se reiteró como parte de los 10 mandamientos. Por lo tanto, es un día bendito, un día de descanso y un día de santificación para el Señor. Por lo tanto, siendo un día santo, debemos de honrarlo y respetarlo. En hebreo se llama Sabbat o día de reposo, que no hay que confundir con sábado, que sábado es una palabra posterior, sino que Sabbat significa día de reposo. El debate que se genera entre muchas iglesias cristianas es doble. Por un lado, unos dicen que el sábado es permanente porque se dio, como he dicho, perfectamente desde el principio y se reiteró en los 10 mandamientos, y que hoy deberíamos de seguir guardando el día sábado. Y otros dicen que el día de reposo, pues que con la expiación de Cristo se cumplió, que Él como cumplió con toda la ley, pues que ya no necesitamos guardar el día de reposo, que todos los días son buenos para adorar a Dios. Voy a intentar explicar estos dos hechos, pero primero me gustaría centrarme más que en si sábado o domingo, lo que significa el día de reposo. Lo que significa, por qué Dios santificó ese día, lo bendijo y nos dijo que teníamos que hacerlo nosotros igual. En Isaías 58, versículos 13 y 14, nos da quizá uno de los motivos más hermosos para guardar el día de reposo. Si te retraes del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Por lo tanto, vemos que el día de reposo debería ser un día de delicia, un día de descanso, un día de paz, un día de adoración, un día que podamos disfrutar de las cosas espirituales. 6 días trabajaremos en todos nuestros afanes, nuestras empresas, nuestros deseos, y el séptimo día tenemos que descansar y dedicarlo a Dios para recordarle a Él y recordar nuestros convenios con Él. Por lo tanto, vemos que es un día importante y vamos ahora a abordar las dos controversias que decía al principio. ¿Por qué tendría que ser el mismo sábado de la creación o el mismo sábado de la época de Adán el sábado de hoy día que tenemos que guardar? Porque eso sí que lo estuve viendo, algunos grupos religiosos que se esfuerzan mucho con el día sábado, insistían en que era el mismo, que el sábado ahora tenía que ser exactamente el mismo. Bueno, yo estuve investigando un poquito y me he dado cuenta que es muy difícil, por no decir imposible, saber si el sábado, que por ejemplo hoy que publico este vídeo es viernes 19 de agosto, pues mañana sábado 20, realmente es el mismo sábado de la época de Adán, de la época de Enoc, o de la época de Abraham o de cualquier otro profeta. Porque de hecho no tenemos ningún calendario de ellos. De hecho he estado mirando algunas cosas. El calendario original hebreo era solar de 365 días, luego lo cambiaron al lunar de 360.
Han habido muchos cambios, han pasado muchas cosas, han habido muchos acontecimientos históricos que han impedido que pueda haber una continuidad y una seriedad en esto para poder afirmar que el mismo sábado de hace 4.000 o 5.000 años es el mismo sábado de hoy en día. De hecho, luego la adaptación al cristianismo suponía también otro cambio de calendario. El cristianismo nace en la época del calendario romano juliano, que era diferente al calendario hebreo. Y de hecho el calendario juliano se cambia y desaparece en el 1582 por el calendario gregoriano, porque el calendario juliano no tenía en cuenta los bisiestos y se iban perdiendo días. O no, se iban ganando días, al contrario, se iban ganando días. Entonces, por curiosidad, el 4 de octubre de 1582, cuando anocheció, el día siguiente que amaneció no fue el 5 de octubre, fue el 15 de octubre de 1582. Ahí hay, en ese momento hay 10 días perdidos, porque tuvieron que adaptarlo a la época correcta, entonces tuvieron que saltarse 10 días que se habían perdido durante 15 siglos con el calendario juliano. Por lo tanto vemos que es imposible, que 10 días además no son 7 de la semana, por lo tanto en algún momento se rompe esto. El calendario actual, de hecho, incluso de los propios judíos, aquí estuve mirando esta página, la página Esfarad, esta es la página de la comunidad judía española, pero deben de haber en cualquier país, y nos comenta esto. Pueden poner en el buscador, por ahí tiene un buscador, yo he buscado algunos artículos del calendario judío. Este, por ejemplo, es el que es un año embolisimal, no sé ni cómo se pronuncia. Aquí estaba la explicación, estuve leyendo, es un poquito más o menos como los años bisiestos en el calendario hebreo. Y aquí mismo se reconoce que es imposible saber, porque han habido muchos cambios y muchas lagunas históricas y muchas circunstancias como las que acabo de exponer, que es imposible saber si el sábado que hoy se guarda es el mismo sábado de la antigüedad. Por lo tanto, aquel que quiera decir que el sábado tiene que ser el mismo de siempre, pues es imposible que se demuestre. Eso lo pregunté además a un hermano que guardaba el sábado y obtuve la respuesta, la callada por respuesta. Ahí me quedé, nunca más me contestó. Luego la otra controversia es que el día de reposo ya no existe, pero hemos visto en Génesis que es una ley que nunca se ha abrogado, es una ley perpetua. Dios santificó y bendijo el día de reposo, el séptimo día de la creación, y nunca se ha cambiado eso. Y en los 10 mandamientos igual, la ley se cumplió, se quitaron todos los rituales y todas la ley de Moisés con todos sus ritualismos, pero los 10 mandamientos nunca se han cambiado, nunca se han abrogado. Vamos, que yo sepa, matar sigue siendo un pecado, adulterar sigue siendo un pecado, y tener ídolos sigue siendo un pecado. Por lo tanto, el día de reposo hay que guardarlo, y el que no lo guarda pues no está guardando la ley de Dios. Por lo tanto, creo que esto está claro hasta aquí. Ahora vamos a pasar a las pruebas bíblicas, vamos a leer Biblia para ver por qué en el Nuevo Testamento se cambia el día de reposo del sábado al domingo, porque no hay una escritura que lo diga claramente, como tantas cosas en la Biblia no están específicamente. Los sabatistas dicen, no, dime dónde pone en la Biblia que se cambia del sábado al domingo. No lo ponen en ningún lado, pero si hacemos una exégesis, un análisis de versículos bíblicos, veremos de que se hizo, que a partir del Nuevo Testamento los cristianos guardaban como día de reposo el día domingo. El versículo que está más claro es en Hechos 20, versículo 7. Pablo está visitando una ciudad, se reúnen para hablar. ¿Y cuándo se reúnen? Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Por lo tanto, vemos que los discípulos en todas las iglesias, en todo el mundo, se reunían el primer día de la semana para partir el pan, es decir, para recordar el cuerpo y la sangre de Cristo, para tomar la Santa Cena, la Eucaristía o como quieran llamarlos. Ya desde los primeros tiempos todas las iglesias cristianas se reunían el primer día de la semana. ¿Por qué? Pues quizá podemos entenderlo en Juan 20, 19, que nos habla de la resurrección de Jesucristo. Y después de resucitar Cristo, que resucita el primer día de la semana, como vemos en el versículo 1, luego se les aparece a los propios discípulos en el versículo 19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros.
Es decir, que probablemente la explicación más sencilla es que para recordar la resurrección de Cristo, que fue el primer día de la semana, los discípulos empezaron a reunirse el primer día de la semana como señal del nuevo convenio, del nuevo pacto y de la resurrección de Cristo. Hay un hecho muy significativo que está también en Hechos 2, del 1 al 4, que es el día de Pentecostés. Todos sabemos que después de la muerte y resurrección de Cristo asciende al cielo los 40 días, y el día de Pentecostés todos los discípulos, o los principales discípulos de Cristo, reciben el Espíritu Santo como lenguas de fuego, en el día de Pentecostés. Y esto es significativo. Pentecostés viene etimológicamente de 50, significa 50, el día 50avo. Esa era una fiesta judía que se hacía 50 días después de la Pascua. La Pascua se celebraba en sábado, un día de reposo. 50 días después se celebraba la fiesta de Pentecostés. Si suman 7 por 7, 7 días por 7 semanas son 49. El día 50 es un primer día de la semana, es un domingo actual. Por lo tanto, el día de Pentecostés, el día que se recibe el Espíritu Santo, que es algo tan importante, tan sagrado, que algunos dicen que es el inicio real de la Iglesia cristiana en el siglo I, con buena lógica, lógicamente, es un domingo. Ese domingo es el día que se recibe el Espíritu Santo. Es el día que resucita Cristo, el día que se recibe el Espíritu Santo, y por lo tanto es un día sagrado, es un día santo. Y estaban reunidos los discípulos también en ese momento. Por lo tanto vemos más argumentos bíblicos que nos dicen que el día de reposo, ya en el Nuevo Testamento, para los primeros cristianos era el primero de la semana, que es el domingo actual nuestro, o el día del Señor. Otra escritura muy clara está en 1 Corintios 16, del 1 al 2, la cual Pablo les dice a los corintios que va a pasar por allí, está pidiendo que recojan unas ofrendas para los pobres de Jerusalén, y que él irá a recoger esas ofrendas para llevárselas a los pobres de Jerusalén, y fíjese cuándo va a pasar y cómo va a pasar. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las otras iglesias en Galacia, es decir, no solo para los corintios, sino para todos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte en su casa, guardando lo que por bondad de Dios pueda, para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Es decir, ¿por qué les pide que el primer día de la semana recojan las ofrendas? Normalmente uno cobraba el último día de la semana. Los salarios eran semanales. Nadie guardaría un primer día de la semana que está empezando a trabajar. Sino ¿por qué? Porque se reunían el primer día de la semana y era el día que todos estaban juntos y podían todos aportar su ofrenda y reunir esa ofrenda para cuando Pablo llegara, recogerla un primer día de la semana. En la iglesia de Corinto, en la iglesia de Galacia y en todas las iglesias. Esto muestra otra vez, otra prueba más, de que los santos se reunían el primer día de la semana, el día domingo actual. Incluso un hecho muy significativo, Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, uno de los más importantes del Nuevo Testamento. El capítulo 1, versículo 10, nos dice cuándo recibió Juan esta revelación. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Es decir, la revelación del Apocalipsis, la visión de Juan de nuestro Señor Jesucristo, la recibió un domingo, un primer día de la semana. Por lo tanto, vemos que hay 5 escrituras que nos hablan claramente de que los santos se reunían o tuvieron hechos especiales el primer día de la semana. Y es algo que además la tradición, la patrística también nos enseña, la historia nos da pruebas de que los cristianos se reunían siempre el primer día de la semana. Por eso la mayoría de iglesias cristianas que guardan el día de reposo lo hacen el día santo, que es el domingo, el día del Señor, Dominus, el día del Señor. Para nosotros domingo, para otros le llaman pues, el día del sol o otros nombres según la lengua, pero es el día del Señor, el día santo para nosotros los cristianos, es el día de reposo. Lo que no hay es ninguna evidencia, ninguna prueba, ningún indicio de que en el Nuevo Testamento se guardara el sábado como día de reposo. Algunos sabatistas lo que dicen: no, pero Pablo siempre estaba en las sinagogas predicando el sábado. Sí, pero no dice que los cristianos se reunieran el sábado. Dice que Pablo iba a las sinagogas a predicar a los judíos el cristianismo. ¿Y cuando iba? El sábado, que era el día que ellos se reunían. Los judíos se siguen reuniendo sábado y siguen guardando el sábado como día de reposo. Entonces, ¿cuándo iba a ir a predicarles? ¿El domingo que estaba cerrada? No, tenía que ir el sábado que se reunían los judíos. Entonces, Pablo, lógicamente, asistía
a la sinagoga en sábado y les predicaba a los judíos para convertirlos al cristianismo. Por lo tanto, vemos que hay pruebas evidentes y irrefutables de que el domingo es el día de reposo, el domingo no ha sido cancelado, el día de reposo es un día santo, un día bendito, que tenemos que reunirnos y tenemos que descansar de nuestras obras y adorar a Dios. Pero lo más importante es que el día de reposo lo guardemos y que sea una delicia, como hemos leído en Isaías, que sea para nosotros algo que lo disfrutemos. Que no empecemos a decir, pues si no guardas el sábado te condenas y solo los que guardan el sábado son verdaderos cristianos y si no guardas el sábado no eres cristiano y tal y pal. Nosotros, como santos los últimos días, creemos que hay que guardar el día de reposo, pero somos muy tolerantes al respecto y respetamos mucho. Hay una anécdota, por ejemplo, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene 5 barrios y ramas que forman una estaca en un país árabe, en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, que se va a hacer un templo además allí. Tenemos una estaca con 5 barrios y ramas. ¿Saben cuándo se reúnen los miembros para santificar el día de reposo, tomar la Santa Cena y hacer sus reuniones? Pues en viernes. ¿Por qué? Porque es el día santo para los musulmanes. Entonces ese es el día de reposo para ellos, es el día festivo. Y nosotros nos reunimos el viernes tan tranquilos y tan gozosos de celebrar un día de reposo. Y en esas circunstancias, culturalmente, ese es el día que allí se celebra y nosotros nos adaptamos a él. Porque lo importante es el mandamiento, no la forma que lo hagamos, siempre que se guarde los principios básicos. Por lo tanto, vemos, el día de reposo es santo, es importante. Para los cristianos en general es el domingo, pero lo importante es guardarlo. Y para terminar, sí que me gustaría leer, haciendo una excepción a mi costumbre de usar solo la Biblia, de contarles lo que el Señor dijo en los últimos días, una revelación al profeta José Smith acerca del día de reposo, que resumiría un poquito lo que es el espíritu del día de reposo. Está en la sección 59 de Doctrina y Convenios, versículo 8, que dice: ofrecerás un sacrificio al Señor tu Dios en rectitud, sí, el de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Porque en verdad este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. Sin embargo, tus votos se ofrecerán en rectitud todos los días y a todo tiempo. Pero recuerda que en este, el día del Señor, ofrecerás tus ofrendas y tus sacramentos al Altísimo, confesando tus pecados a tus hermanos y ante el Señor. Por lo tanto, creo que este es el espíritu verdadero del día de reposo. El día de reposo es una delicia, es una maravilla. Lo guardamos con fe, con devoción, adoramos a Dios, descansamos de nuestras obras y lo dedicamos al Señor y a la familia, para poder acercarnos más a Él, guardar los convenios, recordar el sacrificio de Jesucristo, participar de la Santa Cena y disfrutar del Espíritu del Señor y aprender de la buena palabra de Dios. Espero que haya quedado claro, espero que podamos aplicarlo a nuestra vida y que Dios les bendiga.